Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, soy Ernesto Soldeiro, el coordinador de este espacio de doctrina tributaria que ha establecido el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tengo el agrado de presentarles al doctor contador público Alberto Mastandrea, quien disertará sobre un tema muy interesante, cuál es el de las declaraciones rectificativas en menos y la teoría de las correcciones simétricas. El doctor Mastandrea es contador público, profesor de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de posgrado, tiene un título de posgrado en tributación en la misma facultad y además es codirector de procedimientos tributarios en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Es un reconocido conferencista y autor de libros y publicaciones, y va a desarrollar temas tan interesantes como son la declaración jurada de rectificativa en menos y las implicancias que ello tiene, y luego desarrollará la teoría de las correcciones simétricas, que está incorporada en el quinto párrafo del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Tributario, explicando no solamente la legislación, sino también haciendo estudios sobre doctrina y análisis de la jurisprudencia controvertida sobre el tema. Espero que sea de mucha utilidad y le mando un abrazo grande a todos ustedes. Muy bienvenidos, mi nombre es Alberto Mastandrea. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por permitirme compartir con ustedes este espacio, en especial al doctor Ernesto Seldeiro y a la doctora Carolina Calero, quienes, además de haberme invitado, me han asignado los dos temas que me van a estar ocupando durante los próximos minutos. El primero se vincula con las declaraciones juradas y la posibilidad de rectificar en menos el impuesto originalmente declarado. Y el segundo tema, que es el aspecto troncal de mi presentación, se vincula con la teoría de las correcciones simétricas que están contenidas o está comprendida en el quinto párrafo del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Fiscal, Ley 11.683. Recordemos que el artículo 81 es aquel que consagra el recurso de repetición que tienen a disposición los contribuyentes cuando ingresen
en exceso tributos al fisco nacional. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el primer tema, el tema vinculado a la declaración jurada. En particular, vamos a referirnos al artículo 13 de la Ley 883. Ustedes recordarán que el artículo 13 tiene básicamente dos párrafos. El primer párrafo sienta algunos principios. El primer párrafo específicamente establece que la declaración jurada, si bien está sujeta a verificación administrativa, hace responsable al declarante, llámese contribuyente o responsable, por el gravamen exteriorizado, cuyo monto no podrá reducir salvo dos supuestos muy específicos que a continuación pasamos a analizar. En primer lugar, tenemos que destacar que nuestro sistema tributario, como todos sabemos, adopta la modalidad autodeterminativa de la obligación tributaria, lo cual significa que es el propio contribuyente o responsable el encargado de exteriorizar la existencia y el quantum de la obligación tributaria. Sobre el particular, debemos también poner de manifiesto que existen autores que señalan que la presentación de la declaración jurada es un verdadero acto de conocimiento. Decimos que, o esos autores sostienen y nosotros adherimos, que es un acto de conocimiento, precisamente porque a través de ella el contribuyente o el responsable eh, informa al fisco su situación impositiva y éste toma conocimiento de esa situación a través de la declaración jurada. Siendo esto así, el artículo 13 sienta el principio rector de la estabilidad de las declaraciones juradas, que a tenor del cual básicamente estas declaraciones juradas presentadas hacen responsable al declarante por el impuesto allí exteriorizado, cuyo monto no va a poder reducir, salvo los supuestos que a continuación pasamos a destacar. Eh, esto de que la declaración jurada goza de un principio de estabilidad, debe ser leído como que funciona como una garantía para ambas partes de la relación jurídica tributaria, es decir, beneficia tanto al fisco como al contribuyente. Y cuando decimos que de la misma, de alguna manera, emerge una doble responsabilidad del contribuyente o del responsable, lo que queremos significar es que una de las responsabilidades que surgen es una responsabilidad de carácter sustantivo. Esto significa que el contribuyente o el responsable se encuentra obligado a pagar el impuesto que allí hubiera exteriorizado. Y la segunda tipo de responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad penal para aquellos casos en donde el contribuyente hubiera exteriorizado un impuesto que esté por debajo del que hubiera correspondido. Ahora bien, decíamos que el impuesto exteriorizado no se puede reducir. Ahora, para este principio existen dos excepciones. La primera excepción, que de alguna manera permite reducir el impuesto declarado, es cuando en la declaración jurada se verifica un error de cálculo. Y en este sentido, tenemos que destacar que por error de cálculo no tenemos que solo interpretar el error aritmético que se puede producir al confeccionar una declaración jurada, por cuanto estos errores, a partir de que las declaraciones juradas son confeccionadas a través de aplicativos, obviamente han desaparecido. Pero por eso es importante entender
cuál es el alcance del concepto de error de cálculo. Y para ello es importante remitirse en primer lugar al dictamen 14 del 93. Ustedes en cada filmina, al pie de cada una de ellas, van a tener referencias tanto de los antecedentes administrativos como judiciales a los que vamos a estar haciendo referencia en cada uno de los temas. En particular, en esta instancia me estoy refiriendo al dictamen 14 del año 93, emitido por la Dirección de Asesoría Legal, en donde dijo que el error de cálculo no se limitaba solo al error aritmético, sino también al error que se podía producir al momento de tener que transcribir las diferentes cifras que de alguna manera contribuían en el proceso de determinación de la obligación tributaria. Es decir, si uno se equivoca al transcribir cifras desde los libros rubricados, desde los registros contables, a una declaración jurada, y eso es susceptible de acreditar fácilmente, bueno, para estos dos antecedentes que ustedes están viendo en pantalla, eso significa un error de cálculo y por lo tanto, si eso aconteciera, yo puedo rectificar en defecto la declaración jurada, en tanto, bueno, se puede acreditar que la razón por la cual se cometió el error tiene que ver con un error de cálculo entendido en estos términos. Y también este precedente ha dejado sentado que se entiende por error de cálculo cuando existe un error en la aplicación de la alícuota del gravamen que estemos liquidando. Y esto también es un aspecto que uno tiene que considerar al momento de entender en su real dimensión qué se entiende o qué significa error de cálculo, al menos para nuestro organismo recaudador. La segunda excepción a la imposibilidad de reducir la declaración jurada originalmente presentada tiene que ver con los errores conceptuales o los errores materiales que obviamente sean distintos al error de cálculo. El error de cálculo, la única condición que tiene, como dijimos, es que podamos acreditar fácilmente que se trata de alguno de los supuestos contemplados en estos dictámenes ya citados. Ahora bien, cuando no puedo acreditar que se trata de alguno de esos supuestos, tengo que recurrir al error material o voy a estar de alguna manera eh, dentro de lo que se denomina error material. Y para, de alguna manera, reducir la declaración jurada, rectificar en menos la declaración jurada como consecuencia de un error material, se tienen que verificar concomitantemente dos requisitos. Requisitos que son tan restrictivos que en muy pocos casos se nos van a dar la posibilidad de rectificar una declaración jurada por error conceptual o por error material. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el primer requisito exige que el error esté por debajo del umbral equivalente al 5% de la base imponible originalmente declarada. En tanto el error esté por encima de ese 5%, estaré dejando de cumplir uno de los requisitos y como son dos requisitos que se deben cumplir concomitantemente, bueno, ya no podré hacer uso de rectificar en menos como consecuencia de un error material o conceptual. Y el segundo requisito que se tiene que verificar es que la corrección se interponga dentro de los 5 días hábiles del vencimiento general de la obligación. Esto significa que de alguna manera se advierta con rapidez, se advierta con cierta rapidez del error cometido. Entonces, no solo esta circunstancia se tiene que verificar, sino la anterior vinculada con que el error no supere el 5% de la base imponible originalmente declarada. Dicho esto, vamos a pasar al segundo de los temas que constituye el aspecto principal de nuestra presentación, que se vincula con la teoría de las correcciones simétricas. Como les dije,
el marco normativo en el que de alguna manera se consagra esta teoría es el quinto párrafo del artículo 81 de la ley 1183. Les recuerdo que el artículo 81 es el que establece el recurso de repetición que tienen los contribuyentes para aquellos supuestos en que hubieran declarado un impuesto por encima del que hubiera correspondido y que no se hubiera podido solucionar, ya sea porque de alguna manera se conceptualiza como error de cálculo o porque de alguna manera, siendo un error material, supere los parámetros que acabamos de mencionar. Mi intención no es explicar el recurso de repetición, no es intención de explicar el recurso de repetición, pero sí me quiero abocar al análisis de la teoría de las correcciones simétricas. ¿Qué dice este quinto párrafo? Este quinto párrafo establece que cuando a raíz de una verificación fiscal que esté transitando el contribuyente o el responsable se modifique, como consecuencia de esa verificación fiscal, se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando como consecuencia de esta divergencia en la apreciación un tributo a favor del fisco y además se compruebe que la apreciación rectificada, esa misma apreciación rectificada, ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso en el mismo u otros gravámenes, la FIP de alguna manera va a compensar tales importes, los importes ingresados en defectos con los ingresados en exceso, dice, aun cuando la acción de repetición se encuentre prescripta hasta anular el tributo resultante de la determinación. Ahora bien, este es el marco normativo. ¿Cuáles son los requisitos que surgen de ese quinto párrafo? Y básicamente nosotros podemos identificar al menos 4 requisitos. El primero, que toda esta situación o toda esta circunstancia se tiene que dar en un contexto de una verificación fiscal. Ese es el primer requisito. El segundo supuesto es que exista una modificación en la apreciación sobre un concepto o sobre un hecho imponible, sobre un hecho económico que genere o que tenga impacto en la determinación de las obligaciones tributarias. Que a raíz de esa modificación, y ahí damos paso al tercer requisito, se hubiera determinado un impuesto a favor del fisco y pagos en exceso a favor del contribuyente. Y el cuarto, de alguna manera, el cuarto requisito o la cuarta, el cuarto aspecto que se tiene que de alguna manera se tiene que verificar es que, bueno, justamente la FIP va a compensar los importes en defecto con los importes en exceso que la modificación de la apreciación hubiera generado. Ahora bien, dicho esto, quiero detenerme en cuáles son los pilares que en definitiva inspiran el dispositivo. El quinto párrafo del artículo 81. En primer lugar, lo que tenemos que destacar es que la teoría de las correcciones simétricas tiene como propósito lograr que la administración tributaria de alguna manera logre encontrar la verdad material. Logre encontrar la verdad material. Esto, como todos sabemos, representa un verdadero principio rector de la actividad administrativa. El principio rector de la actividad administrativa en el marco de una fiscalización es encontrar la verdad material que está verificando. Por lo tanto, esta teoría de las correcciones simétricas tiene como propósito, de alguna manera, permitir que el fisco
logre encontrar esa verdad material. Por otro lado, denota o importa un tratamiento igualitario en la relación fisco-contribuyente. ¿Y por qué decimos que la teoría de las correcciones simétricas denota un tratamiento igualitario? Y porque básicamente no es necesario que sea el contribuyente el que solicite la compensación. El quinto párrafo establece que el fisco compensará estos saldos deudores con los acreedores, cuando la apreciación de los hechos, bueno, hubiera generado el ingreso de un impuesto en defecto y a la vez el ingreso de un impuesto en exceso. Y el último pilar, o el último pilar que inspira al dispositivo, es que de alguna manera resulta de aplicación obligatoria por parte de la FIP. Y yo voy a volver sobre este tema porque claramente es uno de los aspectos que en el pasado se tornaron controvertidos cuando los contribuyentes apelaban a la aplicación de las teorías de las correcciones simétricas, pero no es el único. Es decir, en la práctica, la teoría de alguna manera generó una cantidad de interrogantes y de controversias, algunas de las cuales fueron superadas ya por la jurisprudencia predominante, pero bueno, hoy en día siguen existiendo ciertos interrogantes que todavía no encontraron una solución definitiva. El primer interrogante se vincula con esta pregunta, es decir, para que las teorías de las correcciones simétricas sean o resulten de aplicación, ¿debe mediar una determinación de oficio o no es necesario llegar a la determinación de oficio para aplicar la teoría? Ese es el primer interrogante que ahora vamos a pasar a responder. El segundo tiene que ver con lo siguiente. Para que la teoría de las correcciones simétricas se plasme en la realidad de los hechos, es condición sine qua non que la acción de repetición que tiene el contribuyente debe estar prescripta o aun cuando la acción de repetición no se encuentre prescripta, puedo aplicar las teorías de las correcciones simétricas. El tercer interrogante es, ¿las teorías de las correcciones simétricas debe solicitarlo a su aplicación me refiero, debe solicitarla el contribuyente o la FIP está obligada a aplicarla de oficio, si está obligada a aplicarla de oficio. El cuarto interrogante es si, en definitiva, es facultad o es un deber imperativo por parte de la FIP cuando detecta estas circunstancias compensar los saldos a favor con los saldos en contra del contribuyente, es decir, saldos deudores con saldos acreedores. El quinto interrogante que se ha presentado es, ¿debe tratarse del mismo periodo fiscal para que proceda la compensación? ¿Pueden ser periodos consecutivos? ¿Qué sucede si los periodos son alternados? Es decir, supongamos, en el impuesto a las ganancias, un saldo que surge a favor en el 2018, pero que se quiere compensar con un saldo en contra del contribuyente que el fisco detecta precisamente en la declaración jurada del 2016, es decir, 2016 versus 2018, y que los saldos a favor o en contra del fisco surge como consecuencia de la apreciación del mismo hecho económico, ¿no? De esto se trata. Después, el sexto interrogante, si las diferencias deben observarse necesariamente en el mismo tributo o los saldos deudores y acreedores pueden surgir de diversos tributos. El séptimo interrogante, si las diferencias deben verificarse en el mismo contribuyente o podemos estar hablando de que una situación o un hecho económico que atraviesa aún más
que un contribuyente ha generado entre ellos un saldo deudor y un saldo acreedor. Y por último, si el instituto correctamente aplicado hace desaparecer la sanción que hubiera correspondido aplicar en aquel periodo en el que el contribuyente, en definitiva, determinó un impuesto por debajo del que el fisco entiende que hubiera correspondido, que se va a compensar con otro tributo que por, de alguna manera, existir apreciaciones divergentes, el contribuyente declaró en ese otro tributo o en ese otro periodo fiscal un impuesto por encima del que hubiera correspondido. Vamos a pasar a responder los interrogantes uno a uno. Con relación a si debe mediar una determinación de oficio, claramente la respuesta es que no. No es necesario llegar a un proceso determinativo de oficio para que la aplicación de las correcciones simétricas se lleven a cabo. Justamente uno de los motores que inspira a la teoría es evitar el dispendio administrativo y no dilatar para una etapa posterior la compensación. Si el fisco detecta esta circunstancia y el contribuyente le advierte al fisco que esa circunstancia le ha generado un pago en exceso en otro periodo fiscal o en otro tributo, no es necesario que el fisco llegue a la determinación de oficio para proceder con la compensación. Y esto fue el propio fisco que ha reconocido estas circunstancias en las distintas actas del grupo de enlace que ustedes tienen al pie de la filmina. El otro interrogante es, ¿la acción de repetición debe encontrarse prescripta para que la teoría de las correcciones simétricas se puedan llevar a cabo? Y la respuesta es no. Justamente uno de los argumentos que el fisco ha intentado poner sobre la mesa para impedir la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas era que precisamente el periodo donde el contribuyente había ingresado en exceso debía encontrarse prescripto para que proceda. Sin embargo, la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, ha sido contundente, ha sido muy clara en la causa La Biznaga, donde ha dejado establecido que del quinto párrafo del artículo 81 no se desprende que necesariamente debe estar prescrito el periodo fiscal para proceder con la compensación. Puede también proceder aún cuando esté prescrito, puede proceder aún también, pero no es necesario que se encuentre prescrito. El siguiente interrogante es, ¿debe necesariamente solicitarlo el contribuyente? Y nuevamente aquí la respuesta rotunda es que no. Este también es otro argumento que intentó sostener el fisco. El fisco intentó sostener en el pasado que es el contribuyente el que debe solicitar y que debe solicitarlo casi en el primer escrito que uno presente, ya sea en sede administrativa o inclusive ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Sin embargo, toda la jurisprudencia en este sentido es conteste en señalar que el instituto procede aun cuando el contribuyente aun cuando el contribuyente lo hubiera omitido en el primer descargo, aun cuando se hubiera omitido inclusive de tratar en el tribunal fiscal y sea en la Cámara donde se ponga de relieve o de manifiesto esta teoría. Con lo cual no hay limitaciones. Lógicamente, uno recomienda que sea el contribuyente el que lo ponga en advertencia y que lo ponga en advertencia en el mismo proceso de fiscalización. Pero es importante saber que no es necesario de alguna manera ponerlo de manifiesto inmediatamente e incluso en el primer escrito que se presente, porque a veces, bueno, el profesional omite considerar esta teoría que es tan importante y por eso
de alguna manera se me ha encargado esta charla, y en esa omisión el contribuyente no debe perder el derecho a plantearla con posterioridad. Y acá hay dos causas que son muy elocuentes en este aspecto, que son las que están destacadas al pie, aunque en el resto también el tema se aborda. La primera es Jordan Cruz e hijos, de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala 1, y la segunda es CIS, del Tribunal Fiscal, en este caso de la Sala D, del año 2002. En ambas causas, en el primer caso los jueces, en el segundo los vocales, fueron contundentes en que aun cuando el contribuyente no lo solicite de manera inmediata, de todas formas eso no implica resignar el derecho que surge del quinto párrafo del artículo 81. Otro de los interrogantes ¿es una posibilidad que tiene el fisco de compensar? ¿Es facultativo? ¿O el fisco está obligado a compensar cuando se verifique estas circunstancias que ponen en operatividad el dispositivo? Eh, es claro que originalmente tuvo un origen pretoriano, la teoría de las correcciones simétricas. Pero a partir de las distintas causas de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y principalmente a partir de la causa Cemento Avellaneda, eh, la teoría, de alguna manera, toma un rol mucho más preponderante, toma un rol mucho más preponderante, y en ambas causas, la Corte Suprema es muy clara al sostener que esto no es una facultad de la FIP, esto es una obligación que tiene la FIP de compensar estas situaciones cuando en rigor, a partir de una verificación, detecte que la apreciación de un hecho económico ha dado lugar a pagos en defectos y en exceso, con lo cual de alguna manera el fisco está obligado a aplicar la teoría de las correcciones simétricas. Otro interrogante que pusimos de manifiesto es si se debe tratar del mismo periodo fiscal, si debe referirse a periodos fiscales consecutivos, o también puede darse el caso de aplicación en periodos fiscales alternados. Y la verdad es que la respuesta es que no existen limitaciones. Originalmente el fisco intentó sostener que la teoría de las correcciones simétricas no eran de aplicación cuando obviamente el periodo en el que surgía el saldo a favor del contribuyente como consecuencia de la divergencia de la apreciación de este hecho económico en el que el fisco, a partir de la verificación, detecta que se ha ingresado un impuesto en defecto. Lo que el fisco ha intentado sostener es, bueno, mira, yo estoy fiscalizando el periodo en el que yo detecto que hubo un impuesto ingresado en defecto. Yo no lo puedo compensar con otro periodo fiscal que no te estoy sometiendo a fiscalización y que vos, contribuyente, me decís que justamente por este mismo hecho económico vos ingresaste de más en el siguiente periodo fiscal. Bueno, acá la jurisprudencia nuevamente no le dio la derecha al fisco, es decir, el fisco está obligado a compensar ambas situaciones, aun cuando el impuesto ingresado en exceso provenga de un periodo fiscal que no esté sometido a verificación o a fiscalización. Tiene que analizarlo. Y si efectivamente se verifica esto que la norma establece como requisitos, debe de alguna manera someterlo a compensación. Con respecto a si de alguna manera debe referirse a periodos consecutivos o no, consecutivos o alternados, acá hay algunos antecedentes que de alguna manera
el propio fisco, por ejemplo, en el dictamen 45 del año 1982, la FIP de alguna manera ha destacado que se tiene que llevar a cabo la teoría de las correcciones simétricas, aun cuando se trate de periodos alternados, y en ese caso lo hizo con una expresión que si se quiere, de alguna manera debió haber sido más clara, porque la expresión que utilizó es que es facultad del juez administrativo aplicar esta teoría en periodos que no sean consecutivos. Claramente, en base a toda la jurisprudencia existente, lo que se debió haber dicho es que es obligación del juez administrativo aplicarlo, aún cuando se trate de periodos no consecutivos. El siguiente interrogante es si las diferencias debe observarse en el mismo tributo o por el contrario puede también compensarse cuando este hecho económico hubiera generado, si se quiere, el pago en defecto en un impuesto, pero el pago en exceso en otro tributo. Pensemos, por ejemplo, impuestos complementarios. Bueno, hoy ya ganancia mínima presunta quedó derogada, pero en el pasado era muy habitual que a veces la apreciación de un hecho generaba que en el impuesto a las ganancias nos arroje la determinación un quebranto, pero y como consecuencia de ese quebranto nos diera a pagar o nos diera un impuesto determinado en el impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Y también en muchos casos se verificaba que cuando nos sometían a fiscalización la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el fisco pretendía de alguna manera correr algún ajuste que no hubiera sido considerado por el contribuyente en el impuesto a las ganancias, que generaba que ese quebranto de alguna manera desapareciera y ahora diera impuesto determinado. Y como daba impuesto determinado el impuesto a las ganancias, por lo tanto ya no tenía razón de ser el impuesto determinado del impuesto a las ganancias mínima presunta. Y esto en el pasado aconteció tanto con ese impuesto como en su antecesor, el impuesto a los activos. Y en causas en las que se discutió esto, justamente la jurisprudencia fue conteste en sostener que no necesariamente las diferencias debían observarse en el mismo tributo. Es decir, en estos casos en donde la apreciación de un hecho económico puede generar que existan saldos contrarios en impuestos que son complementarios, bueno, en ese caso procede la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas. Por otro lado, uno de los interrogantes que también generó, si se quiere, y genera controversia, es si las diferencias deben verificarse en el mismo contribuyente o por el contrario puede tratarse de contribuyentes diferentes. Y esto también en la práctica suele suceder. Puede suceder, por ejemplo, en el impuesto sobre los bienes personales, puede suceder en el IVA, en el que nosotros entendemos que el sujeto que generó el hecho imponible es uno, mientras que cuando el fisco verifica esa situación, entiende que a partir de las particularidades de la operación ha nacido un nuevo sujeto y por lo tanto ese nuevo sujeto que ha nacido como consecuencia de las particularidades de la operación, ese sujeto ha de alguna manera no declarado el impuesto de valor agregado, pero quien lo declaró es el contribuyente al que nosotros le adjudicamos ese hecho imponible. Y bueno, por ejemplo, ese es un supuesto donde las diferencias podrían verificarse en distintos contribuyentes. Bueno, la posición que en lo personal tengo al respecto es que no necesariamente las diferencias debieran verificarse en el mismo contribuyente. Pueden verificarse en distintos contribuyentes siempre que la razón por la cual uno tenga un impuesto determinado en exceso
y el otro tenga un impuesto determinado en defecto, tenga que ver con la apreciación de una misma situación de hecho que haya generado estas circunstancias. Sin embargo, aquí lo que tenemos que destacar es que todavía el fisco es renuente a aceptar esta circunstancia, de que puede aplicarse para diferentes contribuyentes, todavía es renuente, de hecho así lo ha plasmado en un acta del grupo de enlace, la que ustedes están viendo en pantalla. Sin embargo, la jurisprudencia en casos muy particulares, por ejemplo, lo ha admitido. El último precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones, de la Sala Cuarta, del 3 de febrero del 2005, ha admitido la teoría de las correcciones simétricas en situaciones donde eran dos obligados al pago totalmente diferentes, que, bueno, justamente el saldo en exceso y el saldo en defecto se originaba precisamente por la apreciación de un mismo hecho económico que atravesaba a ambos contribuyentes. Eh, por último, por último, la última pregunta que nos formulamos es, ¿el instituto hace desaparecer la sanción que hubiera correspondido aplicar? Y acá la respuesta es que depende de la situación del hecho, depende del caso a caso. Claramente, si estoy en un supuesto donde primero se generó el saldo en exceso, el impuesto determinado en exceso, y en un periodo posterior se determinó un impuesto en defecto, ahí pareciera simple. La respuesta es que no corresponde sanción alguna porque el contribuyente anticipó la determinación del impuesto. Pero la pregunta, de alguna manera, tiene importancia en aquellos casos en donde sucede lo contrario, es decir, el periodo que se está fiscalizando es el más antiguo. Allí es donde el fisco entiende que se debió haber declarado ese hecho imponible y nosotros, por ejemplo, lo hemos declarado en un hecho, en un periodo fiscal posterior. En ese caso sí se verifica, en primer lugar, una omisión y en segundo lugar, un pago en exceso. Entonces, en esos supuestos es donde tiene importancia esta pregunta. La posibilidad de compensar el impuesto determinado en exceso con el impuesto determinado en defecto hace desaparecer la sanción y la respuesta es que salvo que existan situaciones particulares en donde se verifique tal vez un error excusable o existan hechos atenuantes que hagan desaparecer la conducta punible, en realidad solo por la aplicación del instituto no debiera desaparecer la sanción. Si desaparece la sanción, desaparece por apelar a otras cuestiones ajenas al instituto de la compensación cuando se da este supuesto en el que primero se verificaba la determinación del impuesto en defecto y luego el contribuyente determinó en exceso. Por lo tanto, allí, inclusive la jurisprudencia predominante así lo ha consagrado, es decir, que la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas no hace desaparecer las conductas ilícitas, porque precisamente el instituto no opera como compensador de conductas ilícitas, sí opera como compensador de tributos. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido claro, espero que haya agregado valor con la presentación. Espero verlos muy pronto y desde ya los saludo y nuevamente agradezco al Consejo por la invitación. Muchas gracias.